Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Una columna para ver, y me encanta cómo Fantoni nos ayuda a mirar. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Patricia? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Antes que nada, ¿estuviste navegando en el 3D del Castañino? Sí. Está disponible ya para el público el recorrido por exposición La Ciudad del Espejo, de manera que quien no lo haya visto y quiera tener un avance, ya que es una posibilidad o una herramienta más para acercarnos a algo a distancia, pueden, digamos, entrar en la página y ver el recorrido virtual de la exposición, donde están todas sus obras, donde se ve la forma del montaje, donde se ve la distribución en el espacio y donde se puede apreciar cada una de las piezas en su totalidad. Y vos sabés que hoy Mariana nos contaba temprano que algunas obras también, además de los redondeles azules que te permiten ver de qué obra se trata, hay unos redondeles amarillos que tienen material audiovisual, entrevistas, así que mira, justo estoy viendo una entrevista a Eduardo Cerón que está debajo de uno de sus trabajos. Realmente vale la pena para estar un rato ahí en el recorrido con todos estos materiales a partir de la obra que curaron Adriana y vos en el Museo Castañino, La Ciudad ante el Espejo. Pero hoy vamos a hablar de otra muestra. Sí, vamos a referirnos en realidad no a una, sino a dos exposiciones que abrieron en forma simultánea en la Galería Subsuelo. La primera de ellas es Movimientos Sutiles, de Elvira Ferracini, y está situada en lo que denominan cabina, que es un espacio pequeño que a ellos les permite mostrar avances de producción o estados de la producción, de manera que en este caso Elvira Ferracini presenta dos grandes obras, dos grandes fotografías con el tema de las flores o de fragmentos de flores muy blancas, con sus pistilos, sobre un fondo muy oscuro, un negro intenso, digamos que forma parte de una serie de trabajos que está realizando en esa clave. La obra de Ferracini juega con la noción de collage-montaje, ¿no? Aparece más ligada a lo íntimo, lo cercano, lo doméstico, lo familiar, lo vivenciado, lo recordado. Y a partir de esos temas o de esos enfoques, va planteando una experimentación con el lenguaje de la fotografía. Es decir, hay foto, hay collage, hay distintas técnicas, pero abordadas de una perspectiva fotográfica. Uh-huh. Y las flores, como naturaleza muerta, en este caso en la fotografía, permiten una experimentación estética, que es algo que ocurre también con la pintura, ¿no? El tema de las flores, o la naturaleza muerta en sí, históricamente, por su neutralidad, digamos, o por permitir distintas cargas afectivas o significativas o de sentido, son, digamos, géneros que permiten la experimentación, ya en cualquiera de los medios artísticos que se trate. La otra exposición es de Matías Sarlo, Utopías del Retorno, con un texto de Andrea Otero, un texto precioso, y al igual que Ferracini, Sarlo ha estado vinculado al mundo de la escuela Musto, donde hay una serie de fotógrafos y fotógrafas. Uh-huh. En este caso un conjunto de fotógrafas mujeres muy importantes, como Andrea Otera, Gabriela Muzio, Verónica Horta, Cecilia Nardón, María Crosetti, Elvira Ferracini, Paulina Scheitling, por citar, digamos, nombres que son ya familiares en el campo de la fotografía. En el caso de Matías Sarlo, se trata de una exposición más donde trabaja la cuestión rural, ¿no? Los modos de vida, las costumbres, los modos de relación, los modos de trabajo, de producción, los asentamientos, las viviendas,
las creencias populares, entre otras tantas cuestiones. Él ha abordado en sucesivas series estos y otros tantos temas, series fotográficas, obviamente, donde está la cuestión de la vida en estas poblaciones próximas a Rosario, y en este caso particularmente, él trabaja la cuestión de un movimiento inverso a aquel más conocido, que es el de la ciudad al campo, ¿no? Casi histórico, ¿no? La transformación urbana que absorbe la población del campo. En este caso es a la inversa, la gente que de las ciudades van a vivir a las poblaciones rurales. Y en este caso lo aborda a través de una serie de fotografías donde hay distintos géneros: el paisaje, la figura, los interiores, ¿no? Muy suscitadores esos interiores, que son como condensadores por la cantidad de elementos que aparecen. A veces muchísimos elementos de un mismo tipo, y en otro caso de una enorme heterogeneidad, que permiten narrar o dotar de sentido a una historia, ¿no? En realidad a mí me produjo mucho impacto no solo las fotografías, y particularmente esta de los interiores, sino el montaje de las paredes, es decir, la forma en que está colgada la exposición. Es tan interesante la forma en que está colgada como las fotos mismas. A mí me parece que este es un detalle no menor, y que se relaciona también con esto que me plantean estas exposiciones, porque hablamos de inversiones, ¿no? En este caso de los flujos de la ciudad hacia el campo, ¿no? Y no a la inversa, sino también otras inversiones que plantearía esta exposición. Hay que tener en cuenta que estas muestras fueron realizadas por fotógrafos propiamente dichos, artistas formados como tales y que se ejercen en ese medio con todas las especificidades, pero que al mismo tiempo están abiertos a nuevas perspectivas estéticas. Habría que considerar que desde los años 90, y de una manera cada vez más intensa, quien más que menos ha usado la fotografía, ¿no? Claro. Hay una amplia expansión de las técnicas digitales, y que dieron lugar a lo que se denominó postfotografía, ¿no? Expansiones de la técnica, contaminaciones de la fotografía, instalación de la fotografía en el espacio. O sea, hay muchísimos artistas que usaban la fotografía para realizar su obra, combinada o no con otras técnicas o con otros medios. Y es algo que se sigue viendo aún hoy. Durante los 90 hubo un boom de las tecnologías digitales, o sea, el uso de los ordenadores generó el uso también de el video digital, de la fotografía digital, y eso llevó también a una producción artística cada vez más fría, diríamos, más claro. avanzamos hacia los 2000, ¿no? Y durante la primera década de los 2000 se dio mucho este movimiento, digamos, de gente que hacía fotografía sin ser específicamente fotógrafa. Es decir, gente que viene de distintos campos y hace eventualmente fotografía como un medio más. Pero acá, por el contrario, son los fotógrafos que desde ese dominio hacen una obra con una libertad reconquistada, o sea, con una libertad vida después de estos fenómenos a los que refería, y que los separa obviamente de toda ortodoxia. Tenemos fotógrafos más narrativos, fotógrafos más descriptivos, fotógrafos que son más conceptuales, por el contrario, o más abstractos, otros más intimistas, en fin, diversas formas del uso de la fotografía, pero desde un dominio de la especificidad disciplinar, después de una libertad ganada por esos intercambios, por esas contaminaciones que se dieron desde los años 90. Este es un fenómeno que vemos hoy. Fotógrafos y fotógrafas que trabajan, digamos, desde la especificidad del medio, un medio que ha estado muy ligado a la vida cotidiana, cierto sentido utilitario, es decir, el fotoperiodismo, el fotógrafo social, el fotógrafo policial, el fotógrafo forense, es decir,
los distintos usos, digamos, sociales o técnicos de la fotografía, distintos al uso artístico, pero en este caso, digamos, diferente. Claro. Diferente. Gente que viene de la fotografía y que se ejerce con toda libertad en el campo del arte, ¿no? Así es. Y también me parece importante, bueno, hemos visto trabajos anteriores de Matías en la misma galería, ¿te acordás? Paisajes en blanco y negro, realmente objetos, fotos muy, muy ricas. ¿Cuántos fotógrafos que tiene Subsuelo, no? Bueno, hay una concentración importante de fotógrafos en Subsuelo. Creo que es la galería que tiene la mayor cantidad de fotógrafos específicos. Esto que mencionaba, ¿no? Uh-huh. Ahora, se separan de la ortodoxia fotográfica. Durante décadas la fotografía estuvo muy aferrada a ciertos modos de hacer. Claro, ¿no? claro. Que no permitían ciertas libertades, claro, que hoy han sido adquiridas totalmente al repertorio, digamos. Sí, y el otro día ellos comentaban algo que en realidad a mí no se me había ocurrido, y es que una misma obra puede tener distintos dueños. O sea, porque con la fotografía se puede hacer muchas copias. Bueno, claro. Bueno, esa es una cuestión que ya se planteó en la década del 80, cuando yo tenía Miró Artes Plásticas. Sí. Hubo una exposición de Puzzolo donde Grela escribió un larguísimo texto sobre la fotografía como un medio gráfico, como una forma del arte impreso, del arte que podía multiplicarse. Entonces, vos podés comprarte un grabado y podés comprarte una fotografía. Claro. Porque es un múltiple y al mismo tiempo original, porque el autor, que está pensado como obra, pero a su vez tiene múltiples ejemplares, firmados, numerados. Entonces, bueno, una misma fotografía puede tener varios dueños, como un grabado que tiene varios dueños. Hay 1, 5, 10 o 100 grabados. Claro, así es. De hecho, con una misma matriz. En este caso, la fotografía permite esa posibilidad. O sea, que la obra múltiple es una obra sumamente moderna y democrática. Es como una pieza totalmente, claro, o sea, claro, lista para ponerse, lista para llevarse. Entonces, pero está generada con todas las condiciones del diseño, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, bueno, la fotografía o el grabado te ofrecen esa posibilidad de multiplicar las imágenes para que varios adquirentes puedan, digamos, permitirse tenerlas. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto. Nos reencontramos el sábado, ¿te parece? Por supuesto. Gracias a vos y un saludo para todos y todas. Bueno, cómo no. Gran abrazo y buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Guillermo Fantoni con nosotros. De 11 a 13, sumate al Happening. 2 horas de música y bla, bla, bla con sentido.